Bueno, esperamos que el vídeo haya sido suficientemente ilustrativo. Desde aquí quería agradecer al servicio de imagen del instituto, que lidera Manuel Garci, por el montaje y por la asistencia en el trabajo de campo, así como en la grabación de las mismas. Esperemos, como he dicho, que sea ilustrativo y se entienda perfectamente cuál es el proceso de todo el trabajo de campo que hay detrás de los gráficos y resultados que hemos mostrado. Bueno, empezamos ahora la segunda sesión, que está enfocada a la utilización de la telemetría acústica para la evaluación y estimación de la supervivencia de los descartes. En este caso vamos a dar paso a Sonia Meó, que es investigadora en el IFREMER, en Lorient. Tiene pasado aquí en el instituto como estudiante predoctoral y han liderado en los últimos años y lideran actualmente gran parte de los estudios que se están realizando para estimación de supervivencia en el IFREMER. No me extiendo más, le doy paso a ella directamente, que muy amablemente nos ha grabado un vídeo. Después de su presentación también daremos paso a un pequeño vídeo en donde se ilustra el trabajo de campo que realizaron para todo este tipo de trabajos. Buenos días a todos y gracias por vuestra invitación a este seminario sobre la telemetría acústica. Soy Sonia Meó y trabajo en el IFREMER de Lorient, en la Bretaña francesa. Trabajo en el equipo de tecnología de pesca. Y mi tarea es de trabajar con la selectividad de los artes de pesca, sobre todo con el arrastre, también con los nuevos artes de pesca, y desde que se implementó la nueva política pesquera común, trabajo mucho con la supervivencia, la evaluación de la supervivencia de los descartes de pesca. Entonces hoy voy a hablar de nuestro uso de la telemetría acústica para evaluar la supervivencia de la raya ondulada en el Golfo de Vizcaya. Entonces, hace más de 10 años que el IFREMER de Lorient trabaja sobre el tema de la supervivencia de los descartes. Ese trabajo empezó con la cigala y a esa época la idea era de demostrar que había una supervivencia y de integrar la supervivencia en la evaluación de los stocks. Después, en 2013, vino la política pesquera común con la obligación de desembarque. Y bueno, ya lo saben todos que hay una exención a esa obligación de desembarque para las especies que tienen cotas y para las cuales se puede demostrar científicamente que hay una tasa de supervivencia elevada. Entonces, a partir de ese momento, muchas pesquerías empezaron a tener interés en evaluar la tasa de supervivencia de sus especies de interés. Entonces, para organizar un poco todo eso a nivel internacional, el ICES, conjunto al STCF, implementó un workshop para trabajar sobre los métodos de evaluación de la supervivencia de los descartes. Ese grupo de trabajo reúne una vez al año todos los expertos o científicos que tienen interés o que están conduciendo estudios sobre la supervivencia de los descartes, y el objetivo de ese grupo de trabajo es intercambiar y determinar un protocolo o varios protocolos que son suficientemente robustos para poder estar evaluados por el STCF y poder después conseguir o no una exención a la obligación de desembarque.
El grupo de trabajo del ICES, que se llama el WCAMEDS, que significa Working Group for Methods to Estimate Discard Survival. Entonces, ese grupo WCAMEDS escribió un manual con las recomendaciones para el protocolo o los protocolos de evaluación de la supervivencia, pero también para metodología de análisis de los datos, que son bastante específicos. Por ejemplo, en ese manual se precisa que se debe observar la supervivencia no solamente a un día solamente, pero en un plazo hasta obtener una asíntota, es decir, que la mortalidad o la supervivencia se establece para confirmar que después del descarte no va a evolucionar más de lo que se observa. Entonces, eso, por ejemplo, es una condición importante para que el estudio de supervivencia sea robusto. También la definición de los individuos controles es muy importante para confirmar que los resultados obtenidos con los descartes obtenidos en condiciones comerciales son válidos también. Entonces el manual describe todo eso para tener y llevar un experimento válido. También ese grupo es una oportunidad para comparar las metodologías y resultados entre pesquerías, entre institutos, intercambio entre los expertos en ese tema y sobre todo optimizar la probabilidad de la aceptación del estudio por el STCF, porque la mayor parte ahora de los estudios de supervivencia están diseñados para la obtención de una exención a la obligación de desembarque. En nuestro caso, en Francia, desde que se implementó la nueva política pesquera común, recibimos bastantes solicitudes para hacer estudios de supervivencia en varias pesquerías. Entonces hemos trabajado con trasmayo y arrastre de fondo, sobre todo, y las especies con cuales hemos trabajado son la platija y la cigala, sobre todo. Y eso era al principio de todos esos estudios. Entonces, para esas dos especies, que son la platija y la cigala, hemos seguido los métodos recomendados por el grupo de trabajo del WCAMEDS. Entonces, el primer paso era el estudio de los reflejos y de la vitalidad de cada individuo. Eso se hace en un estanque de agua a bordo. Después que el individuo está capturado, miramos su comportamiento y su manera de reaccionar a un estímulo. Eso da una información sobre su vitalidad justo después de la captura, es decir, al momento que normalmente se debería descartar. Pero el problema con esta técnica solamente es que da una imagen al momento del descarte, pero no da ninguna información sobre la supervivencia a medio plazo después de unas horas, unos días o también unas semanas. Es decir, el tiempo de recuperación o no de la operación de pesca. Entonces, los estudios de reflejo y vitalidad tienen que ser complementados por un estudio de captividad. Eso significa llevar a bordo en unos estanques de agua de mar, tener otros a tierra y observar todos los días, si no 2 veces al día, todos los individuos y ver en qué estado de vitalidad están. Y entonces, de esa manera se puede obtener una tasa de supervivencia a medio plazo una vez que la mortalidad está establecida. Y por fin hemos completado nuestros estudios con marcaje convencional, normal,
con solamente un pequeño trocito de plástico con el número de teléfono del instituto, por si acaso unos pescadores vuelven a pescar los individuos que hemos marcado. Entonces eso tiene sus limitaciones porque hace falta muchísimos individuos y la probabilidad de recaptura es bastante baja, y entonces es difícil de calcular una tasa de supervivencia con tan pocos individuos, que en nuestro caso, tanto para la platija que para la cigala, fueron menos de 20 con más de miles de individuos marcados. Entonces no se puede concluir nada sobre eso. Entonces fuimos a buscar otros métodos aceptables para evaluar la supervivencia, sobre todo de la raya, porque la raya tiene grandes tamaños y es mucho más complicado de mantenerle en captividad. Pero como tampoco el marcaje convencional nos convino y fue satisfactorio, teníamos que buscar otra forma de evaluar la supervivencia de la raya. A los pescadores les interesaba muchísimo tener la tasa de supervivencia de la raya de la especie raya ondulata, porque a la época del estudio tenían un muy pequeño TAC y cota, y entonces era un shock species, entonces muchos individuos se descartaban, incluso grandes individuos. Y entonces grandes individuos es complicado ponerles en unos estanques, sobre todo a bordo, cuando el barco se mueve y que las rayas van directamente a tocar a la estructura experimental. Y entonces por eso decidimos de intentar la técnica de la telemetría acústica para evaluar la supervivencia de la raya ondulata en el Golfo de Vizcaya. Hicimos nuestro estudio sobre la supervivencia de la raya ondulata en la bahía de Noirmoutier. Ese sitio presenta una ventaja considerable, que es una bahía cerrada. Entonces, con los conocimientos de los pescadores, supimos la época a la cual entra la raya en la bahía, cuánto tiempo se queda y a qué época se sale de la bahía. Entonces pudimos hacer como una barrera en su camino de migración con los receptores acústicos. Entonces usamos 15 receptores de la marca Venco que pusimos en varios sitios en el camino de entrada y salida de la raya en la bahía. Y entonces recibimos para eso la ayuda de los pescadores y pusimos los receptores en piedras en el fondo del mar, en las cuales los pescadores saben que no hay actividad de arrastrero, para que no se vayan con los arrastreros nuestros receptores, porque le dejamos en el fondo del mar por más de 2 meses. Y como los receptores acústicos tienen un radio de detección de solamente 500 metros y que no teníamos suficiente para cubrir toda la valla y tampoco teníamos suficiente piedras para recibir más receptores, hemos decidido de completar la detección de las rayas marcadas con un hidrófono omnidireccional, también de la marca Venco. Entonces íbamos cada 2 o 3 semanas por 2 meses en la bahía haciendo transect y escuchando si pasamos por encima de unas rayas marcadas, y eso nos ayudó a aumentar el número de detección de las rayas. Hemos marcado un poco menos de 150 rayas de varios tamaños, pero más grandes de 30 centímetros, porque si no son demasiado pequeñas para recibir la marca que hacía 8 milímetros de diámetro
por 1,5 centímetros de largo, y se necesitaba un trabajo anterior porque cada marca tenía que ser pegada de primero a un disco de Peterson para poder meterse en el músculo de cada raya. Hicimos todo ese trabajo a bordo de un barco artesano, que era un arrastrero de fondo. Estábamos la tripulación, que era el patrón y un marinero, más 3 científicos del Ifremer, y hemos recuperado las rayas de 22 lances en condiciones comerciales, es decir, que hemos pedido a la tripulación de no cambiar nada a sus costumbres, de su manera de hacerlo todo como lo habitual. Y entonces nosotros hemos marcado las rayas y a la hora normal que la tripulación tenía que descartar las rayas, nosotros también descartábamos las rayas marcadas para quedarnos precisamente con las condiciones comerciales. De esos 22 lances se capturó 163 rayas onduladas, pero de esas capturas 4 individuos ya eran muertos y 15 eran demasiado pequeñas para ser marcadas. Entonces quedaban 144 individuos para ser marcados y liberados. 16 de esas rayas marcadas fueron capturadas vivas por otros pescadores que trabajan en la misma zona. Y eso varias semanas, muchas semanas después. Hasta un año después todavía pescadores volvieron con rayas marcadas. Y 133 rayas fueron detectadas por perimetría, por los 15 receptores que pusimos en la valla. Bien, pero de todas esas detecciones que hicimos, ¿cómo saber cuáles son las rayas vivas? Porque tenemos unos problemas. De primero, las rayas muertas pueden moverse con la corriente y entonces pueden a lo mejor ser detectadas por varios receptores y dejarnos creer que una raya se movió cuando es solamente un detector, un emisor que se movió. Segundo, las rayas vivas pueden irse fuera de la cobertura de los receptores. En ese caso, no podemos decir o demostrar que la raya está viva, pero tampoco la vemos en nuestro receptor, entonces se podría contar como un muerto. Entonces, por eso hemos decidido de optar por un método conservativo en el cual solamente rayas con pruebas de supervivencia son consideradas en nuestro análisis. Y por eso hemos tenido que poner varias hipótesis. La primera es que hemos considerado que no hay predador de rayas vivas en la bahía de Vizcaya. Es decir, que la marca no puede entrar en el cuerpo de otro individuo que no sea una raya, porque hemos considerado que ningún individuo puede comer una raya viva. También hemos considerado que los predadores de las rayas muertas no se comen la marca, es decir, que se van a comer la carne de la raya muerta, pero no van a comerse la marca, y entonces la marca no se va a comer en el cuerpo de otro individuo, de otra especie. También imaginamos que una marca puede moverse con la corriente, entonces para excluir esa posibilidad que una marca sin raya se puede mover, hemos mirado al efecto de la corriente y de la marea sobre una marca y la trayectoria que haría
marca sola con la corriente en ese sitio a esas fechas. Entonces aquí tenemos nuestros resultados que miden la supervivencia demostrada de las rayas y hicimos ese análisis hasta 2 semanas, hasta 14 días, para intentar ver la estabilización, aunque sabemos que no contamos a toda la supervivencia, pero es de esa manera que hemos concluido que 52%, que es un número mínimo de supervivencia de raya en el Golfo de Vizcaya. Entonces, ese método de telemetría acústica es interesante porque permite de hacer un estudio en el entorno medioambiental natural de las especies y fue totalmente aceptado por el STCF, que aceptó de dar una exención a la obligación de desembarque de la raya en el Golfo de Vizcaya. Entonces, eso también porque la tasa de supervivencia de la raya era bastante alta, de 52%, sabiendo que eso es un mínimo, porque no se toma en cuenta las rayas que se fueron del campo de estudio, del campo de recepción de los receptores. Entonces, es una tasa bastante alta. Después, hablando del método, de los varios métodos que se usaron, no se vio relación por la raya, por lo menos, entre supervivencia y vitalidad, es decir, que mirar a la vitalidad solamente no es suficiente para predecir de la supervivencia a medio y largo plazo. Entonces, en conclusión, es que ese método era muy apropiado a la especie de raya por 2 razones. Es que la raya son individuos grandes, los que teníamos nosotros en nuestro caso, y que es una especie que tiene tasa de supervivencia bastante alta. Entonces, con eso podemos tener una tasa mínima que es válida para considerar el caso de la exención. Después de ese estudio hemos pensado a cómo lo podemos mejorar, porque tenemos planes de repetir eso con otras especies. Entonces tenemos que profundizar un poco el fenómeno de la corriente con respecto a una marca de un individuo muerto, es decir, el movimiento en el fondo del mar de una marca sola. Necesitaríamos también aumentar el número de transect con el hidrófono. Eso es porque es bastante difícil de tener una buena cobertura con los receptores. Es difícil de conseguir un cuadro con intervalos regulares entre cada receptor. Entonces el hidrófono realmente añade detecciones de individuos que es muy beneficio. Y por fin investigar también los patrones de comportamiento de día y noche de las especies. Así podríamos eliminar los individuos, las marcas, las detecciones de marcas que no hacen migración vertical en caso de especies que naturalmente hacen migración vertical entre día y noche. Y es justamente lo que vamos a hacer con nuestro próximo estudio de supervivencia del lenguado en el Golfo de Vizcaya en abril de 2020. Y entonces, para ese estudio hemos comprado marcas con la capacidad de grabación de la profundidad. Así podremos hacer la distinción entre individuos muertos que se quedan en el fondo y individuos vivos que hacen migración verticales entre día y noche. Muchas gracias por escuchar. Ahora os propongo una pequeña video que hicimos con ese estudio de raya ondulata para que
que tengan una idea de ese trabajo. Gracias.